situación que evidentemente nadie quería ni pretendía ni para el país, ni para la región, ni para el mundo. Ahora le pregunto a Leopoldo Moró, ¿cuánto de esto puede ralentizar, enlentecer el proceso de transformación con el que el presidente Alberto Fernández inició su gestión el 10 de diciembre? Bueno, a ver, no hay duda que hubo una primera etapa que fue encontrarse con un país devastado. Y era prioridad serenar la economía. Me parece que ya se venía en ese camino. De repente aparece este otro problema y ahora esto implica no solamente serenar, sino reorganizar la economía, porque hay que organizarla de otra manera, porque surgieron nuevos desafíos, porque hay gente que por un tiempo no va a poder ir a trabajar, no porque falte trabajo, sino porque se van a generar condiciones de parálisis. Tenés que reorganizar la economía. Personalmente creo que tantas veces se ha dicho que una crisis es una oportunidad, que en definitiva esto también es una oportunidad. Recién se decía, se va a inyectar a la economía, no sé si 700.000 millones, 800.000 millones, 1 billón. Todavía me parece que no está estimado definitivamente la cantidad de recursos que se han anunciado en este día de hoy, tanto en materia de recursos directos que el Estado va a empeñar, como en políticas crediticias. Pero supongamos que esa es la cifra aproximada, 700.000 millones, 800.000 millones. Hace tiempo que en la Argentina no se producía una inyección de esa naturaleza. No. Y yo creo que con coronavirus o sin coronavirus, nosotros teníamos que avanzar en ese camino. Ahora, esto trae aparejado otro interrogante. ¿Va a ser todo emisión? Indudablemente que no. Yo creo que esto preanuncia, y además creo y deseo que sea así, una oferta muy agresiva y muy rápida en materia de deuda externa. De modo tal de tener muy despejado el panorama, porque no puede ser toda emisión. Y efectivamente también el problema de la deuda externa hay que colocarlo en el contexto internacional. Hoy hay condiciones, a mi juicio, más favorables para una oferta agresiva que la que había antes de esta situación. A ver, ¿coincidís, Carlos, en eso que está planteando Leopoldo? Aprovechar esta situación. A ver, de algún modo yo creo que esto está también dándole un mensaje a los sectores neoliberales que venían diciendo que el Estado es parasitario, un error involuntario de producción. Gracias a Carlos. Me interesa mucho, Leopoldo, volver sobre el punto que disparaba la charla con vos y también con Carlos, que es esto de los 100 días de Alberto, que se cumplen justamente a fines de esta semana. Qué complejo, ¿no? Remontarla en esta circunstancia en la cual, después de todo lo que significó la pesada herencia, realmente pesada herencia, y el tema de la deuda, aparezca el coronavirus. Sí, pero yo vuelvo un poco al punto donde quiero insistir en la idea de que una crisis es una oportunidad. Ojalá esta en particular no se hubiera manifestado de esta manera, porque afecta la vida humana. Pero lo cierto es que esto ha acelerado tiempos. Reitero, creo que hay un Estado decidido claramente, y hoy ha sido confirmado, a inyectar muchos recursos en la economía. Lo que dice Bianco recién confirma mi tesis en el sentido de que hay que acelerar también una oferta agresiva, tan agresiva que plantee las cosas en términos muy absolutos. O se toma o nosotros vamos a una reestructuración unilateral de la deuda. ¡Epa! ¿Por qué? Por una sencilla y elemental razón, porque ya no está en juego solamente el trabajo, la producción, la inversión, está en juego la vida. Y frente a la vida no hay argumento de especulación que sea más fuerte. Y además creo que estamos transitando una experiencia cultural. Siempre se habla de la batalla cultural en la Argentina. Sí, hay algo central, que ahí vas a tocar algo que es la batalla cultural, pero termina, perdón. No, sí. No, que te iba a preguntar algo central. Está bien lo que podés decir, pero hay algo central que me parece que no estamos diciendo. Esta toma de decisiones inevitablemente va a pegar en un lugar que nadie habla, que es el dólar. Digo esto porque hay que empezar a hablarlo, porque me parece una situación importante. ¿Qué quiere decir con que va a pegar en el dólar? Claro, la Argentina no puede, algo va a emitir. Está bien lo que dice No empecés a Leopoldo. hacer terrorismo, que el dólar se va a... No asustes pero a no nadie. asusto, pero no, a ver, digámoslo con claridad. La Argentina en una reestructuración de deuda tan fuerte como esta y una emisión en parte
de pesos, va a tener otro dólar. Digo, hay que ¿Qué es otro dólar? un dólar mucho más alto. Mucho más alto, estoy diciendo Y eso que el dólar... también, pero eso no es cultural también. Pero te lo pregunto, Leopoldo, No, porque pero, vos decías a ver. por ese lado. Digo, no hagamos una ensalada porque si no hasta Está bien. va a ser difícil transmitirle lo que queremos transmitirle a los televidentes y nosotros mismos nos vamos a meter en un laberinto de esos que asemejan al perro que Se muerde la cola. A ver, yo en primer lugar iba apuntando en otra dirección. Creo que hay una realidad social totalmente diferente a la que teníamos hace unos días atrás y una realidad cultural diferente. Creo que hay discusiones que quedan despejadas. Hoy nadie duda de la importancia de Aerolíneas Argentinas como empresa de bandera. Sí. Al contrario, la gente advierte, no en términos teóricos, porque lo diga yo, porque lo dice Cristina Kirchner, porque lo dice un filósofo, advierte que es imprescindible una línea de bandera, porque está trayendo compatriotas que otra línea no hubiera traído. Hoy hay mucha gente que se da cuenta que puede tener una prepaga muy elevada, pero si no está el Malbrán, la prepaga no le hace Claro, el estudio el análisis, de si tiene claro. o no tiene coronavirus. Y así podríamos hacer una larga lista de cosas concretas que la gente puede hoy tocar y mirar. Ya dejaron el plano de la discusión teórica. Hoy la gente se da cuenta que la meritocracia no sirve para mucho, porque vos hoy podés tener mucha plata y estás en la misma situación de indefensión que un trabajador informal frente al coronavirus, y que si no está el Estado no se lo resuelve ni a uno ni a otro. Entonces, claro. todas estas cosas creo, muchachos, que son muy importantes. Inyección de dinero a la economía, rápida reestructuración de la deuda, lo dijo Bianco, que tiene más autoridad que yo porque es un economista, con toda claridad, ha cambiado la situación en el mundo. Hoy los acreedores no están para hacerse los vivos, no hay clima social en el mundo para que se hagan los vivos. Y tercera cuestión, sin lugar a dudas, no puede haber emisión absoluta en términos de cubrir esto por emisión, por lo tanto hay que ahorrar dólares que se ahorran de esta manera. Yo no sé si va a haber un impacto o no en el dólar, porque yo creo que hoy eso está bastante atado también a la situación internacional, no solamente a lo que está pasando Claro. en la Argentina, en nuestra realidad. Bien, Leopoldo, sumamos a un ministro al disuficiente. Mirá, yo no puedo decir con responsabilidad si va a ser suficiente o no, porque para eso deberíamos tener conocimientos que me parece que todavía no están a nuestro alcance. Por ejemplo, acerca de si efectivamente se ha avanzado o no se ha avanzado con la aparición de una vacuna. Claro. Y yo francamente no quiero hablar sobre lo que no conozco. Lo que sí me parece que está muy claro es que hay una actitud por parte del gobierno muy firme, que está dando resultados, que está generando las condiciones para que se produzca el aislamiento que se debe producir, que es hoy el único antídoto que hay contra el coronavirus, hasta que aparezca una vacuna o algún elemento medicinal que lo pueda resolver. Reitero, que se está generando una conciencia colectiva, donde se pone por delante la solidaridad, eso me parece que es extraordinariamente importante. Los que somos servidores públicos, creo que en general todos estamos cumpliendo con nuestra obligación, y englobo en servidores públicos a todos los que tenemos en distintos poderes del Estado responsabilidades que no podemos eludir. Creo que estamos, reitero, haciendo un aprendizaje. Yo a veces, hoy por ejemplo, me imaginaba esta situación en un país donde no existiera el ANSES Claro. y solo existieran las AFJP. Sí, sí, lógico. Anda a pedir una ayuda. Claro, ¿a quién le ibas a pedir una ayuda? ¿A qué Bueno, hay? espera, yo me quiero ir. No, No. nos vayamos a las FJP, que pasaron ya unos cuantos años. Si estaba Macri como presidente. yo no- Digo, lo digo yo. Hoy Bueno, lo planteábamos en la radio. Es lo que se hipótesis. pregunta a todo el mundo, incluidos muchos que votaron a Macri, porque se dan cuenta de que no habría un Estado... Sí, en incluso los que hoy piden más Estado, ¿no? Claro, exactamente. Pero más allá de eso, lo cierto es que yo creo que se está articulando una respuesta adecuada. Todos esperamos que esta respuesta sea suficiente, que esto no siga creciendo. Al contrario, lo que estamos viendo es que se está achatando en nuestro país la curva de contagio. Hay algunas buenas noticias en el mundo. Por ejemplo, China empezó a cerrar los hospitales
que había abierto para esta contingencia. En Corea del Sur ya es más rápida la cantidad de recuperados que la cantidad de contagiados. Se va, digamos, produciendo un cambio que poco a poco pareciera ser que va encaminando al planeta a una situación más controlable. Claro. Diputado, ¿me deja volver a algo que dijo hace un ratito? ¿Cómo no? Yo tengo dos preguntas derivadas de una misma definición. Usted habló de una reestructuración unilateral de la deuda. Las dos preguntas tienen que ver con eso. La primera es cuando habla de esa reestructuración unilateral, ¿habla en nombre del gobierno? Y la segunda, ¿qué es una reestructuración unilateral de la deuda? ¿Qué significaría en términos reales? Bueno, a ver, yo voy a empezar por la segunda y después llegamos a la primera. Reestructuración unilateral significa decir, tomá o déjalo. Ajá. Es decir, ir con una oferta única y definitiva. Y si la respuesta es Si la lo respuesta dejo, es negativa, se reestructura unilateralmente. ¿Qué significa reestructurar unilateralmente? Yo voy a hacer tal cosa, voy a pagar de tal manera, en tal plazo, con tal quita de interés, etc. ¿Te gusta o no te gusta? Este es mi planteo, claro. y ahí me quedo. Y yo creo que eso es inexorable. Porque todos sabemos, antes de la aparición de este fenómeno, y ahora con más razón, que la deuda externa de la Argentina es impagable. Por supuesto que habrá que crear condiciones para llegar a algún momento que la podamos pagar, pero a esta altura me parece que es imprescindible hacer un planteo que no esté abierto a la discusión. Y creo que están dadas las condiciones para esto, incluso en el plano internacional. Yo no hablo en nombre del gobierno, Bueno, pero sos un legislador muy importante. Participo del gobierno. Una espada muy importante en la Cámara de Diputados. participo del gobierno. Hablando de eso. Sí, perdóname, sí, Mauro. Si sí. vos te remitís a un tuit mío, y no lo digo para hacerme autobombo porque no es mi estilo político, de hace 72 horas atrás, vos verás allí que yo digo que hay que inyectar mucha plata en la economía, hoy ocurrió, que hay que reestructurar la deuda, todavía no ocurrió, pero recién Bianco y alguna otra gente del gobierno Dan indicios. están los indicios, y además lo que te da el indicio Claro. es el sentido común. Claro. A ver, vuelvo al principio de este debate. Sí, sí. Supongamos que es 1 billón de pesos lo que se ha decidido hoy inyectar a la economía, o 800.000 millones de pesos, son cifras. ¿Ustedes creen que se va a emitir eso? No. No, No, muchachos. sería una hiperinflación, una mega devaluación, no tendría Imposible. sentido. Sí. Claro. Y si no se emite, ¿de dónde van a salir esos recursos? De los ahorros en dólares. ¿Y de dónde va a salir el ahorro en dólares? En un momento recesivo, donde probablemente caigan exportaciones, etcétera. Sí, sí, De claro. los intereses del capital y del pago de capital e interés de la deuda. No hay ninguna otra alternativa. Pero estamos esquivando una palabra de Leopoldo, me parece que lo decimos de forma reestructuración de deuda. La palabra default. La palabra default. Bueno, Digo, ya sé que suena mal, pero digo, en este ver. grado de sinceramiento que estás planteando, me parece que hay que pero decirlo. muchachos, default tenemos hace un montón de tiempo. Antes que llegara Alberto Fernández, la Argentina estaba en default. En aquel momento el macrismo lo denominó reperfilamiento. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Ese término. Sí, sí, sí. Yo no soy de usar palabras fantasiosas. La Argentina está en default. ¿Qué se está negociando por primera vez en la historia del mundo? Se está negociando un default. Claro. Porque el default ya existe. Sí, tal cual. Es de facto, digamos, de Sí, hecho, sí. lo tenemos. No. Sí, hay un socio importante que es el FMI en esta, digamos, que antes nos había pasado, ¿no? Esperá porque te quedaba una, Néstor. Vos habías preguntado lo de la deuda y la otra, ¿cuál era? No, digo, básicamente eso se hablaba en nombre del gobierno. También me imagino, digo, en un ejemplo doméstico, si usted me presta plata a mí, irresponsablemente me presta plata a mí, y cuando yo tengo que devolverla le digo, vea, yo no le puedo devolver todo lo que me prestó, le devuelvo esto, tómelo o déjelo, usted algo va a hacer para cobrarme todo lo que me prestó. Sí, pero convengamos también, y se ha dicho, que hay un cambio en el escenario internacional. Sí, claro. Bastante significativo. Hasta hace 10 días ya había un cambio importante que había logrado el gobierno, que es que el FMI dijera, sí, la deuda es insostenible. ¿Esto qué significaba en términos prácticos? Cuando el FMI te dice la deuda es insostenible y los acreedores privados tienen que hacer un esfuerzo, significa que entras a la cancha con el referí a favor tuyo. No es una cuestión menor. Sí. Ahora el FMI no dice solamente eso, te está diciendo, no, hay que hacer un gran esfuerzo frente a la crisis internacional. Los estados deben intervenir
para promocionar la salud, la educación. Macron cambió totalmente su discurso. Macron dijo que habíamos descubierto, dijo en Francia, las virtudes del estado de bienestar, que la educación no podía ponerse en manos del mercado, etc. Digo, por supuesto siempre están los buitres, pero yo quiero que muestren la cara en esta crisis internacional, a ver si van a poder mostrar la cara. Que los buitres muestren la cara, a ver si se animan. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.